Normalmente nuestra interpretación del mundo tiene que ver con experiencias subjetivas. Lo que a ti te da miedo probablemente a mí no me da miedo, porque nuestro marco de referencia es totalmente diferente. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de experiencias espirituales, es interesantísimo que si tú preguntas a diferentes miembros de la iglesia por qué saben lo que saben, sus respuestas son muy similares, ¿sí? Hola a todos y bienvenidos a Viajes de Fe. Y en esta semana vamos a ver un tema interesante que ha sido causa de preocupación o molestia de distintos puntos de vista, en especial para las personas que dicen creer en la iglesia. Para eso tenemos a una invitada muy especial, que es la hermana Claudia Vega. Bienvenida, hermana. Gracias, Gus. Muy buenas noches. Es un gusto estar contigo aquí. Y el tema que vamos a ver, para presentarlo un poquito. Antes de eso, vamos con la hermana Claudia. ¿Usted podría contarnos un poquito de, de lo que hace o a qué se dedica? Claro que sí, Gus. Bueno, pues yo profesionalmente soy psicóloga clínica. Tengo una maestría en terapia cognitivo-conductual y algunos diplomados como psicofarmacología. También estoy diplomada en violencia intrafamiliar, en terapia familiar y actualmente estoy estudiando un diplomado muy interesante que tiene que ver con la terapia de esquemas. Los esquemas tienen que ver con estructuras mentales que nos permiten como interpretar la realidad y que también nos llevan de alguna manera a generar estados emocionales y que eso impacta en nuestra conducta. Entonces, pues profesionalmente esa es mi formación y pues yo me dedico básicamente a dar terapia. Perfecto, muchas gracias, hermana. Y esto que acaba de comentar va a ser muy importante ahora que veamos este tema, ¿no? Y pues, ¿cuál es el tema, no? ¿Qué es de lo que vamos a hablar? Pues básicamente es de si sentir el espíritu, o la frase de sentir el espíritu, es diferente o igual a solo sentirse bien y las reacciones en el cerebro que eso desencadena. Entonces, para presentar más o menos el asunto o el problema de un lado tal vez crítico, es que cuando alguien cree en la iglesia, y si uno va el domingo de testimonios a la capilla, eh, muy comúnmente se escuchará la frase, yo sé que la iglesia es verdadera. Y entonces esa frase se repite mucho y cuando uno pregunta por qué, puede decir porque el Espíritu me testificó a mi corazón que esto es verdad. Entonces, de, del lado creyente es creencia que el Espíritu Santo es el que testifica, ¿no? Va a haber muchas cosas que pueden eh, aumentar o quitar a nuestras creencias, críticas, cosas como aparte, pero creemos que lo último o lo que sí nos enseña de la veracidad y también de la divinidad de Cristo es el Espíritu Santo. Entonces, para la iglesia esto es importante, ¿no? Y también el Evangelio. Entonces, de un lado crítico, cuando hay preguntas de la iglesia o cuando se ve distinta información, lo primero que puede llegarse a criticar es esta misma parte. De un lado cristiano, podría decirse que nosotros confiamos mucho en los sentimientos cuando, por ejemplo, la Biblia dice que no confiemos en el corazón porque es engañoso. Y de un lado no creyente en Dios en general, puede decir que solo estoy confirmando algo que quiero creer y Ujú. que tal vez las condiciones de sentirse bien no es, no es suficiente, ¿no? Se pinta mucho que sentir el espíritu solo es sentir bonito, sentir bien. Y Ujú. entonces algunas críticas, incluso a tono de burla, pueden decir, bueno, yo vi en Rey León ayer y me sentí bonito, ¿eso significa que Mufasa existe? ¿No? Entonces, suelen ir mucho de ese lado y comentan que no hay diferencia entre sentir bonito leyendo que sentir el espíritu. Dan mucho contexto a la ciencia,
a cómo reaccionamos, cómo funcionan nuestras emociones, y que cuando entendemos tal vez la forma química, la forma física en la que estas cosas suceden, tal vez la explicación de qué fue el espíritu pierde credibilidad. Entonces, con esta introducción, hermana, usted con su experiencia como miembro de la iglesia y con su formación en la psicología, ¿qué piensa de este aspecto? Fíjate que es una pregunta bastante interesante, Gustavo, porque normalmente las personas tienden a separar los aspectos religiosos de los aspectos como científicos. Yo, desde mi perspectiva, creo que hay de muchas maneras, sí, la ciencia puede llegar a explicar las cosas espirituales. Y si tú me preguntas a mí, yo creo que Dios es el científico más grande que existe, ¿no? ¿Por qué te digo esto? Porque a veces cuando nosotros hablamos de las emociones, eh, hablamos de las emociones y espiritualidad. Creemos que son dos cosas que no tienen nada que ver, ¿no? Decías tú hace un momento, quizás para algunas personas el tener sentimientos agradables puede ser una forma engañosa de ver lo que quieren ver, ¿sí? Y yo creo que Dios utiliza estas mismas emociones para hablar a nuestra mente y a nuestro corazón. ¿Sí? No podría él romper sus propias leyes ni utilizar medios distintos más, más que los que ya se establecieron. Entonces, tú hablabas de un inicio acerca de que nuestras emociones tienen un origen como biológico y esto es verdad. Si nosotros nos vamos como a la descripción de las emociones, ¿sí? Las emociones son reacciones como fisiológicas que detonan, se encienden en nosotros, ¿sí? Con propósitos muy específicos. La función específica del miedo es la de advertirnos el peligro. Normalmente la función de la alegría en nosotros es conectar con aquellas cosas que nos conectan con eventos que son agradables. Las funciones están ahí por un porqué, ¿sí? Entonces, cuando nosotros conectamos con diferentes experiencias, nuestras emociones se van a encender de acuerdo a el tipo de evento que nosotros estemos experimentando. Ahora, tú me puedes decir, oye, Claudia, ¿y por qué hay personas que experimentan miedo ante situaciones irreales? Porque aquí sí sucede algo interesante. Las emociones se pueden encender ante eventos reales, pero también ante eventos percibidos. Entonces, si tú, por ejemplo, tuviste un percance saliendo de tu casa en donde alguien, sí, a lo mejor te asaltó, cada vez que salgas de tu casa aún en un horario similar, probablemente, aunque no haya un peligro real, el miedo se encienda. Porque de alguna manera, sí, tu miedo se activa frente a una circunstancia ya conocida, ¿sí? Que quizás no es real, pero ya es conocida para ti. Y esa es una manera en la que el miedo te protege del peligro, ¿sí? Entonces, ahora, ¿sí? ¿Cómo esto se relaciona con lo que tú me decías con las cosas espirituales? Tus emociones, sobre todo la emoción de alegría, se va a encender cuando tú conectes con una experiencia que te haga sentir bien. Entonces, si tú, Gustavo, te arrodillas y preguntas al Señor, ¿esto es verdad? Entonces, desde mi perspectiva, Dios va a utilizar el mismo medio para enviarte el mensaje, ¿sí? Como de, sí, entonces esto está bien para ti, continúa con esto. Y aquí viene la pregunta, dirían en mi época, de los 64,000, ¿sí? ¿Cómo yo puedo distinguir, ¿sí? Una, una experiencia agradable de algo que puede ser revelación personal, ¿sí? Y fíjate que esto es algo, cerca del 98% de mis pacientes son miembros de la iglesia. Y esto es algo que a menudo hemos platicado. Si tú me preguntas a mí,
creo que tiene que ver con el tipo de sentimientos que tú puedes llegar a experimentar. Si nosotros nos vamos a las escrituras nos indican que cuando tú tienes una impresión espiritual, no es algo que se va a sentir solamente bien, sino que va a dar paz a tu mente y a tu corazón. Y te va a hacer conectar con un sentimiento relacionado con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, hay experiencias que los seres humanos tenemos en el día a día que en efecto nos hacen sentir bien. Pero yo creo que de manera personal, los que hemos escuchado o percibido la voz del Espíritu, podemos saber que esta voz no solamente nos hace sentir bien, sino que además es dulce y es muy apacible y nos proporciona un sentimiento inequívoco, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con inequívoco? En mi vida, Gustavo, yo he tenido experiencias en donde he recibido una respuesta que es todo lo contrario a lo que yo deseo. De verdad, es totalmente contraria a lo que yo deseo. Pero curiosamente, cuando he recibido esa respuesta, a pesar de no estar de acuerdo, tengo paz. Y aquí viene una pregunta importante. ¿Cómo puedo experimentar paz ante algo que no es algo que yo deseo? Y creo que el aprender a escuchar la voz del Espíritu también nos debe de llevar a estar dispuestos a seguir esa voz y aceptar esa voz, sobre todo cuando estamos en situaciones en las que quizás lo que nosotros deseamos no siempre va a ir como en correspondencia a lo que, a lo que estamos recibiendo. No sé si me estoy explicando. Sí, sí, entonces, bueno, si entiendo bien, creo que es como un tipo de ejemplo que he escuchado. Muchos piensan, por ejemplo, que el arco iris, eh, como que fue el origen del arco iris, lo que pasó con el arca de Noé, que esa fue la primera vez que salió uno. Pero Ujú, algunos dicen que más bien, en vez de que esa fue la primera vez que se vio un arco iris, sino que Dios más bien usó el arco iris, que ya existía, como un símbolo de que había hecho promesa con Noé, entonces es algo parecido. ujú, ujú. Sí, esto tiene que ver como con lo que hablábamos en un principio, con el hecho de que Dios utiliza lo que ya existe. ¿Sí? Si tú te preguntas, oye, la creación se dio de un momento a otro porque Dios tronó los dedos, desde mi perspectiva, no es que Dios haya tronado los dedos, ¿sí? Y haya hecho que apareciera todo. Por eso te decía de inicio que Dios es un gran científico. Él utiliza su conocimiento sobre la biología, sobre las matemáticas, sobre la química, sobre la física. Y entonces conjugó todos estos elementos para que el proceso de la creación se diera desde un punto de vista muy personal, yo creo que esto le llevó muchísimo tiempo. Por eso, de alguna manera, esto es concordante con los periodos de la evolución, ¿sí? Porque el tiempo de Dios no es similar a nuestro tiempo en la tierra, ¿sí? Y de igual manera, ¿sí? Dios utiliza los mismos mecanismos, ¿sí? Para comunicarse con nosotros, sí utiliza nuestras emociones. Aquí lo interesante, ¿sí? Es que si alguien llegara a debatir y nos pudiera decir, oye, a ver, Claudia, dame una evidencia, ¿sí? De que Dios utiliza las emociones y todas las reacciones psicofisiológicas para comunicarse contigo. Yo lo que podría decir, en ese punto no puedo tener evidencia, ¿sí? Dame tú una evidencia de que lo que tú estás sintiendo no es real, ¿sí? Tampoco podría responderme, porque normalmente nuestra interpretación del mundo, Gus, tiene que ver con experiencias subjetivas, ¿sí? A ti hay ciertos eventos que tú lees desde una perspectiva muy particular que van a tener un significado muy especial para ti. Y quizás otras personas lean el mismo evento de una manera totalmente diferente, ¿sí?
Y me regreso al tema de las cosas que nos dan miedo. Lo que a ti te da miedo, probablemente a mí no me da miedo, porque nuestro marco de referencia es totalmente diferente. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de experiencias espirituales, es interesantísimo que si tú preguntas a diferentes miembros de la iglesia, ¿sí? ¿Por qué saben lo que saben? ¿Sí? A pesar de tener un marco de referencia diferente, vivencias diferentes, venir de familias diferentes, sus respuestas son muy similares. Y aquí te voy a decir lo que otras personas dirían, ah, eso es porque es una construcción social de tu religión. Curiosamente, los que hemos escuchado y experimentado la voz del Espíritu sabemos que no es una construcción social. Fíjate que algo que yo escucho a muchas personas todos los días, a menudo digo, me meto en la mente humana, es parte de mi trabajo. Y creo que a veces las personas están muy necesitadas de escuchar que su punto de vista es el único y válido, ¿sí? Pero eso creo que tiene que ver más con el cómo se pueden llegar a sentir consigo mismos si alguien les refuta su verdad, ¿no? Eh, yo creo que parte del respeto y la aceptación que podemos llegar a tener con otros implica el quizás no estar de acuerdo con el otro, pero aprender a encontrar puntos de unión en esto tan diferente que pensamos. Sí, yo tengo muy buenos amigos que no son creyentes, de hecho se dicen ateos, y puedo decir que hemos aprendido a tener una relación basada en la comprensión y en el respeto. Y conozco también personas que en su momento decidieron alejarse de la iglesia y a los que yo puedo llamar amigos. Y a mí no me, fíjate que algo que no me ocupa es el de intentar demostrarles que están mal o equivocados. En ocasiones me es doloroso, me es profundamente doloroso porque inevitablemente muchas veces las cosas que publican en redes sociales atacan cosas que son sagradas para mí. Sí. Sin embargo, creo que el entrar a una posición de defensa y de abiertamente expresar mi descontento con las cosas, eh, les va a demostrar todo lo contrario, o más bien les va a reafirmar su punto en cuanto a su posición a la iglesia. Entonces, creo más bien que parte de nuestra responsabilidad como discípulos de Jesucristo, ¿sí? Es aprender a entender que las personas pueden eh, expresarse no acorde, ¿sí? Y yo puedo ser muy respetuosa con ellos, ¿sí? Defendiendo y marcando un límite dentro de lo que es importante y sagrado para mí. Es curioso porque eso me ha dado mejores resultados que ponerme a evidenciar el por qué no estoy de acuerdo con ellos o por qué se equivocan. Ya sé que este no es el tema de esta charla, ¿sí? Pero algo que yo he admirado profundamente en las autoridades generales es esa capacidad que tienen justamente de establecer más cosas que nos unen con las personas que tienen creencias diferentes, a como intentar demostrar abiertamente, o más bien, no es demostrar abiertamente porque eso sonaría como un engaño, sino a encontrar el fallo en la lógica del otro, ¿sí? Entonces, creo que hay cosas para las cuales no podemos encontrar siempre una evidencia científica, ¿sí? Yo no te pudiera dar la respuesta de cómo diferenciar, ¿sí? Cuando es solamente una, la expresión de nuestras emociones a cuando es una impresión espiritual, porque eso es algo que cada uno necesita aprender a sentir. Sí, lo que yo podría decir al respecto es que dentro de mi propia experiencia, sí, yo lo recibí de esta manera.
hubo un tiempo, Gustavo, en el cual yo me alejé de la iglesia. Yo crecí en la iglesia. Mi madre se convirtió a la iglesia cuando yo era una niña muy pequeña y entonces yo fui una niña a la que llevaban a la iglesia. No, no iba a la iglesia porque tenía que ir a la iglesia, ¿sí? Y aprendí muchísimas cosas y recibí un testimonio de diferentes principios, pero fíjate que particularmente un tema que me costaba mucho trabajo era el de pensar que José Smith era un profeta, ¿sí? Era un tema con el cual yo tenía un conflicto enorme. Entonces, yo tenía una influencia de determinada religión porque crecí en colegios católicos durante mayor parte de mi vida y entonces tenía como las dos opciones, ¿no? De hecho, creo que mi mamá fue bastante abierta alguna vez. Le dije, pues quiero ir a una reunión de los testigos de Jehová y mi mamá me dejó ir a la reunión de los testigos de Jehová, ¿no? Entonces, creo que crecí con esa apertura de poder elegir. Sin embargo, no iba a otra iglesia, pues porque no me parecía, no, ninguna en ese momento satisfacía todas mis preguntas, ¿no? La iglesia en gran medida satisfacía mis preguntas, pero particularmente lo que a mí me pasaba es que en el punto de que José Smith era un profeta, era algo con lo que yo no terminaba de estar de acuerdo, ¿no? Y recuerdo que estando en la universidad, un amigo me regaló un libro que se llamaba algo así como 101 formas de rebatir a los mormones, que fue un libro que leí y fue un libro que me generó muchas dudas, ¿sí? Y entonces durante algún tiempo decidí alejarme de la iglesia, me alejé de toda iglesia, de hecho. Y en un punto de mi vida, yo me di cuenta de que ya no percibía la influencia del Espíritu en mí. Y me di cuenta que me encontraba en una profunda oscuridad espiritual, ¿sí? Y entonces recuerdo que en ese tiempo tenía yo un buen amigo que me dijo, me regaló un libro de Mormón, y en a mis 22 años, yo jamás había leído el libro de Mormón de pasta a pasta, ¿sí? Y entonces él me dijo, llévalo contigo y léelo. Y entonces él me dijo, y deja que eso cambie tu vida. Y yo, ¿sabes una cosa, Gustavo? Yo no le creía, ¿sí? Yo dije, eh, nada va a pasar. Si en 22 años no he recibido una confirmación de que José Smith es un profeta, no tiene por qué ser diferente eso en mi vida. Ahorita que comenta esto, de que esta parte en especial de José Smith fue que le causaba ruido porque no creía que podría haber un profeta o le causaba ruido por cosas específicas de José Smith. Fíjate que yo sí creía que Dios se comunicaba con sus hijos, pero lo que no creía decía, ¿por qué en ese tiempo, en ese contexto histórico ya esta persona? ¿Qué pudo haber tenido de especial? ¿Sí? Y entonces yo decía, ¿por qué no a un hombre más instruido? ¿Sí? ¿Por qué no a alguien con una vida diferente? ¿Sí? Y entonces creo que la persona de José Smith no me convencía. Decía, yo creo que Dios se puede comunicar con cualquiera, ¿por qué con José Smith? ¿No? Eh, y entonces lo que sucedió en ese momento, sí, es que hice lo que mi amigo me dijo. ¿Sí? En medio del mar yo pasaba 3 semanas en plataforma y en 3 semanas me leí el libro de Mormón, ¿sí? Recuerdo particularmente una tarde en la que había habido una tormenta, estaba yo en la plataforma viendo el cielo muy negro y de repente me salí a ver el mar y en ese momento me arrodillé y pregunté, ¿es este libro verdadero? Y la respuesta fue sí. Y yo dije, Padre Celestial, ¿tú sabes?
que para mí José Smith no es el profeta de la restauración, ¿es José Smith un profeta de Dios? Y la respuesta fue, Claudia, si este libro es verdadero, José Smith es un profeta de Dios. Y entonces lo que sucedió es que yo inequívocamente supe que José Smith era un profeta de Dios, porque el libro de Mormón para mí era totalmente verdadero. Sí, y ahí supe, y de verdad pude sentir lo que en las escrituras se describe. Pude sentir ese ardor en mi pecho. Mi razón decía una cosa, pero mis sentimientos decían otra cosa. Sí. Y para mí fue una respuesta inequívoca. Y a partir de ese momento, yo decidí volver a mi actividad en la iglesia. Sí. Y fue maravilloso. Sí. Y pude nuevamente experimentar lo que era tener luz en mi vida. Yo, yo lo que creo es que a menudo, y en mi experiencia personal, he podido aprender a discernir entre cuándo es una respuesta eh, dictada por mis emociones y cuándo es una respuesta que viene de los cielos, porque a menudo me he topado con decisiones que van en contra de mis deseos. Y de repente, el recibir una respuesta tan clara, ¿sí? Y el seguirla y ver los resultados me hace saber que la respuesta es inequívoca y solamente puede ser divina, ¿sí? Es por eso que yo creo mucho en el poder de la revelación personal. Y es por eso que he aprendido a discernir justamente entre cuándo mis emociones están dictando la respuesta y cuándo es una respuesta divinamente inspirada. Gracias por compartir eso, hermana. Y ahorita que comparte esta distinción que ha podido hacer entre ambas cosas, ¿no? Entre cómo reaccionamos, nuestras emociones, cuando uno siente que el espíritu testifica y enseña. Creo que es interesante, en especial en su caso, que comenta que no era algo que quería o algo que estuviera buscando, eh, porque igual puedes decir, no, pues si lo estás buscando y quieres encontrarlo, pues vas a medio convencerte, ¿no? Entonces creo que es interesante también este otro punto de vista que aporta. Y es esta siguiente pregunta, pues creo que tal vez un poco más subjetiva, porque como comenta, nuestra percepción de la realidad, de cómo vemos las cosas, es subjetiva en su mayoría. Y es algo que, pues, no sé, como psicóloga, como miembro de la iglesia, hay muchas religiones en el mundo, muchas creencias distintas. Y curiosamente muchas también son contradictorias en el aspecto de que si crees en una por ende, la otra no es verdad, ¿no? Por Ujú, ejemplo, por ejemplo, si creo que solo hay un Dios y hay una religión que cree en muchos dioses, pues si creo en esta, pues como que por automático esta se descalifica porque lo que enseña estaba en contra de esto. Una vez vi un video en YouTube ujú, que recopilaba como testimonios de distintas religiones. Y así uno lo escucha, uno puede escuchar un testimonio de la iglesia, ¿no? Uno normal de que, no sé, sé que el libro de Mormón es verdadero y lo corta como con alguien musulmán que dice, eh, como yo creo que el Corán es la palabra de Dios y luego se corta ujú, con un católico que dice, pues yo creo que la Virgen de Guadalupe sí cumple milagros y así como que va cortando entre distintas religiones, cada quien como compartiendo un testimonio de, de su religión, de su iglesia, de sus creencias ujú, y como el propósito de la persona que había hecho el video había sido mostrar como lo subjetivo que realmente es. ujú, Y como que a veces lo que le molestaba a esta persona que estaba ujú, compartiendo esto era que, pues si esto es subjetivo, ¿por qué como miembros de la iglesia o por qué
está esta idea de que el Espíritu es objetivo, o sea, de que si el Espíritu Santo existe, va a testificarnos de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días y no de otra cosa. Ujú. Entonces, es, pues está mucho la pregunta, ¿no? De por qué, si creen que Dios testifica del libro de Mormón y de la iglesia, ¿por qué parece que a medio mundo le testifica de cosas completamente distintas? Ujú. Entonces, mi pregunta para usted es, digo, tanto de forma objetiva como subjetiva, al grado que ambas puedan llegar, ¿por qué cree que esto pasa de que las, pues sí, de que muchas personas con distintas creencias tienen experiencias similares que para ellos son razones de por qué lo que ellos creen sí es verdadero, mientras que lo demás no? ¿Por qué cree que, digo, en el aspecto creyente, por qué cree que Dios no hace las cosas más claras en ese aspecto? Qué buena pregunta. Eh, Mira, empezaría con lo siguiente, Gustavo. Creo que el ser humano, desde el principio de los tiempos, ha tenido como la necesidad de explicarse el mundo a su alrededor, ¿no? Algunas, algunas posturas filosóficas dicen que el hombre creó a Dios por su necesidad de explicarse lo que ocurría en la naturaleza, ¿no? Y entonces, como hay muchas cosas a las que no llegaban eh, en una respuesta contundente, pues entonces creó a Dios para que las explicara, ¿no? Eh, yo creo, a diferencia de esas personas, que en efecto las personas tenemos una necesidad, es una voz, es parte de nuestro llamado divino, el querer buscar, ¿sí? Respuestas y explicación. Creo que es parte de nuestro propósito en la tierra, encontrar la verdad, ¿sí? Y muchas personas, de acuerdo a su experiencia de vida, a, van a encontrar respuestas que a lo mejor son culturalmente aceptables, ¿no? Por ejemplo, en México, pues un gran porcentaje de las personas pues profesan la religión católica, ¿no? Y entonces para ellos es verdad, pues porque no conocen otra verdad, ¿sí? Hay cuando nosotros somos pequeños, nosotros vamos almacenando información en nuestra memoria que le da sentido a todo lo que hacemos, ¿no? Entonces quizás estas personas aprendieron a organizar esta información con el propósito de, de explicarse algo, ¿no? O de seguir con una tradición familiar. Creo que algo en lo que se diferencia particularmente que nosotros hacemos diferentes en la iglesia es que a nosotros sí se nos invita a preguntar, ¿sí? Y entonces en ese proceso de preguntar, personas como yo, que no querían creer, terminan creyendo. Y uno dice, ¿por qué terminan creyendo, no? Leía yo hace unos días, justamente en este libro de Predicad mi Evangelio, que hablaba de que todas las personas vienen con la luz de Cristo, ¿sí? Y entonces, aunque no tengan el don del Espíritu Santo, la luz de Cristo les permite discernir la verdad, ¿sí? Entonces, si tú me preguntaras, oye, Claudia, ¿cómo podría diferenciarse nuestras creencias o la forma en la que nosotros obtenemos la verdad de cómo otras personas obtienen la verdad? Yo te diría que en un gran porcentaje las personas no preguntan sobre cuál es la verdad. Asumen cuál es la verdad porque les han enseñado que esa es la verdad, ¿sí? Y entonces muchos de nosotros sí hemos tenido como una forma eh, quizás un poco diferente de llegar a la verdad. Creo que una de las cosas que se enseñan a los niños y a los jóvenes en esta iglesia, ¿sí? Es justamente a preguntar. Nadie te puede regalar su testimonio. Nadie. Eso es algo a lo que tú tienes que llegar por ti mismo. Y entonces, sí, eh, en lo particular, yo lo que he notado es que realmente el Espíritu Santo es un testigo de la verdad, ¿sí?
Por eso hago mucho énfasis en que las personas continuamente necesitamos de revelación, porque todo el tiempo estamos en esta búsqueda constante de la verdad. Eh, Uno pudiera pensar, oye, Claudia, pero eso es muy subjetivo, porque eso es lo que tú quieres creer. Y lo que yo puedo decir es que aun cuando sea subjetivo, si tú preguntas sobre otras verdades, se va a sentir de forma diferente, porque la voz del espíritu es tan particular que ninguna otra voz se le parece, ninguna. Sí. Y entonces uno puede aprender a escucharla. Al menos en mi vida, Gustavo, eso es algo que ha marcado totalmente la diferencia. Si tú me preguntas, Claudia, ¿cuál es la diferencia entre la vida que tú llevabas antes y, y la vida que tú llevas ahora? Yo te puedo decir, puedo saber cómo era mi vida sin la influencia del Espíritu Santo, ¿sí? Y puedo saber cómo es mi vida a partir de ese momento en el que yo decidí retornar a la iglesia por las razones correctas, y digo por las razones correctas, porque fue por convicción propia, ¿no? Porque nadie me trajo, ¿no? Entonces yo he aprendido a aprender a discernir la voz del Espíritu Santo, ¿sí? Y podemos caer en lo mismo. Oye, pero finalmente es subjetivo. Y yo te podría decir, sí, puede ser que sea subjetivo, porque nadie va a tener mi experiencia, ¿sí? Pero yo puedo darme cuenta de cómo eran los sentimientos que tenía y cómo son los sentimientos que tengo cuando me encuentro en esa sincronía espiritual, ¿sí? Pero tengo yo eh, eh, esa respuesta, eso es algo que solamente va a entender a alguien que se ha amado, ¿sí? A realizar el mismo proceso. Te voy a poner un ejemplo bien clarito. Hay eh, una película que me encanta que se llama, en español se llama, creo que se llama Una mente brillante. Es de un chico que es un genio y crece en diferentes hogares y tenía como muy desperdiciado como su potencial y empieza a migrar de psicólogo en psicólogo, ¿no? Y entonces, con uno de los psicólogos que llega, que este personaje es interpretado por Robin Williams, ¿sí? Él empieza como a llegar al corazón de este chico y entonces en un ataque de enojo, porque él, una de sus herramientas para protegerse era el enojo, le encantaba, era tan brillante que siempre encontraba el punto débil de las personas a través de sus palabras. Y entonces él empieza a hablar, en una de sus sesiones empiezan a discutir acerca del amor y entonces este chico utiliza, sabe que para este psicólogo hablar de su esposa iba a ser como muy doloroso. Él no conocía nada, hace inferencias porque era un tipo brillante. Y entonces termina golpeando, ¿no? Hablando con palabras, ¿no? Y entonces este psicólogo lo que le dice es, tú podrás describirme lo que es estar en la Capilla Sixtina, podrás decirme quién la pintó, en qué año fue, podrás describirme la experiencia racional, pero tú no sabes lo que es estar ahí. Tú no sabes lo que es oler la Capilla Sixtina. Tú no sabes cómo se siente estar en la Capilla Sixtina. Así que no me vengas a hablar de lo que significa el amor. Entonces, lo que yo podría decirte tomando ese ejemplo, que la única manera de poder discernir la voz del Espíritu es sintiendo la voz del Espíritu. Una persona pudiera entender el proceso racional y pudiera votar, ¿sí? Lo que yo estoy diciendo ahora, diciendo, no, eso que tú dices, y te pongo el mismo ejemplo, tú no puedes saber, ¿sí? Lo que se siente escuchar la voz del Espíritu hasta que escuchas la voz del Espíritu. Y sabes que inequívocamente eso viene directamente del cielo. Muchas gracias, hermana. Y perdón si tal vez las preguntas que hice sonaron muy No, como no, no, de cuestionar o algo así. no, Em, adelante. alguna una razón por la que he estado pensando en estas preguntas justamente es, y digo, esto de por sí ya es un tema aparte que Ujú, se podría ver bien, pero
Por ejemplo, no muchas personas que llegan a tener preguntas de la iglesia, eh, algunas preguntas incluyen como este tipo de preguntas. Algunos, y algunos que he conocido, les ha pasado que cuando externan la pregunta, por lo mismo, porque como comentaba, está la cultura de preguntar, si hay que preguntar. Y les pasaba que cuando preguntaban, les decían no preguntes, ¿no? Entonces, este, y eso hacía que, pues con el tiempo ya la presentación de sus preguntas pasara de deseo, de curiosidad, más a una forma un poco más antagonista. Pero como que empezaba ahí, ¿no? Empezaba con sinceramente esto no me cuadra y quiero entenderlo mejor. Entonces, con ese Ujú, propósito, hago las preguntas. Digo porque quién sabe quién llegue a tener estas preguntas o no. Entonces, se me hace interesante verlo de estos puntos de vista. ujú. Y, y pues al final, ya para concluir, la última pregunta que quisiera hacerle es al estudiar cómo funciona la mente humana y al Ujú. entender cómo funcionan construcciones sociales, expectativas y cómo funcionamos actualmente, ¿de qué forma ese estudio le ha ayudado a entender mejor tanto a Dios como a sus creencias? Yo te voy a decir algo, Gustavo. Cuando yo era una jovencita, me di cuenta que el mejor médico y el mejor psicólogo que ha pisado la tierra ha sido Jesucristo. Sí, él conocía perfectamente la mente humana y sus dolencias, ¿no? De hecho, creo que el ejemplo más claro de empatía que nosotros podemos encontrar en la historia de la humanidad es justamente la expiación de Cristo. Sí, es por eso que Él sabe exactamente cómo rescatarnos. Entonces, a mí particularmente el conocimiento del Evangelio, a entender mejor la naturaleza humana. Sí, yo creo que Dios es un hombre de ciencia. Sí, y entonces nosotros estamos aquí para aprender de todas las ciencias, ¿sí? Y entender la naturaleza y la complejidad de la conducta humana, porque solamente de esa forma algún día podremos llegar a ser como Él, ¿sí? Entonces, a mí mi profesión lo que me ha permitido es a poder entender mucho mejor el plan de Dios, ¿sí? Yo no creo que Dios haga esa acepción de personas. Yo creo que en la medida en la cual nosotros comprendamos mejor el plan de salvación, nos daremos de cuenta que Dios es el Dios más incluyente que existe, ¿sí? Porque Él es un amoroso padre y ningún padre desearía que sus hijos se pierdan, ¿sí? Y en ese sentido, ¿sí? Cuando nosotros entendemos eh, la naturaleza de Dios, ¿sí? También nos queda más claro eh, que la falta de comprensión de la naturaleza de Dios y la falta de comprensión de quiénes somos es lo que genera verdaderamente el dolor en nosotros como seres humanos. ¿Sí? Muchas de las personas que yo atiendo pues vienen con muchos problemas, ¿no? Precisamente por un malentendimiento muchas veces de quiénes son, por qué están aquí, ¿sí? Yo particularmente atiendo a muchas personas que tienen algo que se llama ideación suicida eh, y el conectarlos con ese sentido de vida, con un porqué y un para qué, ¿sí? Con el que puedan experimentar el amor que hay a su alrededor, eso les salva, ¿sí? Y yo creo que ninguna persona está exenta de ninguna manera de pasar por el sufrimiento emocional, ¿sí? Entonces, particularmente a mí, mi formación profesional me ha llevado a entender la manera en la que Dios nos ama, me ha llevado a entender el quién es Él. Sé que a lo mejor tengo una comprensión muy limitada porque jamás
eh, eh, quizás esa experiencia terrenal no me permite ver con claridad del todo quién es Él, ¿sí? Pero de lo que yo estoy segura, ¿sí? Es que si Él preparó todo este plan para nosotros es para capacitarnos mejor y volver en una versión mejorada y renovada, ¿no? Y como parte de esta práctica llamada vida terrenal, pues pasaremos por el dolor y el sufrimiento, ¿sí? Y entonces el aprender a sobrellevar el sufrimiento de la mejor manera, ¿sí? Nos va a permitir volver a su presencia de la mejor forma. Entonces usualmente yo no hago una diferencia entre lo que yo ejerzo con lo que yo creo. Para mí, de hecho, es totalmente concordante, ¿sí? Eso es a mí particularmente lo que lo que yo creo que a lo largo de estos años ha fortalecido mi testimonio, el darme cuenta que no tiene por qué existir una separación, ¿sí? Yo incluso te puedo decir, y esto es algo como muy personal, pero en muchas ocasiones, atendiendo personas, yo he tenido impresiones espirituales que me han permitido ayudar mejor a las personas a las que atiendo. Y para mí eso es muy sagrado, ¿no? En una ocasión, platicando con un chico, le dije algo y él me dijo, hermana, eso que usted acaba de decir está casi textual en mi bendición patriarcal, ¿sí? Yo no sabía, ¿sí? Y me dijo, gracias por recordarme esto. Me dijo, porque esa era la respuesta que justo necesitaba escuchar el día de hoy. Entonces, hay cosas que no podemos explicar racionalmente y no por eso dejan de ser ciertas. Eh, hace muchos años, platicando con un buen amigo que me decía que no creía en nada, hablábamos le contaba yo un cuento, eh, en donde estaba un sacerdote y un neurocirujano platicando, ¿no? Entonces el neurocirujano le rebatía al sacerdote sobre su fe en Dios. Y entonces este sacerdote le dijo, eh, eh, porque este neurocirujano le decía que no podemos creer en lo que no vemos. Y entonces este sacerdote le dice a este hombre de ciencia, ¿no? ¿Tú crees que los seres humanos pensamos? Y él le dice, sí, pues por supuesto, eso es lo que mueve, lo que nos define como seres humanos. Y entonces este hombre de fe le dice a este hombre de ciencia, muéstrame dónde están tus pensamientos. Y entonces él dice, no, o sea, no te los puedo mostrar, pero el hecho de que yo no te los pueda mostrar no significa que no están ahí, ¿sí? Entonces yo creo que hay muchísimas cosas que nosotros no podemos ver, ¿sí? Pero que no significa que no estén ahí, ¿sí? Nosotros en este momento estamos viviendo por fe, pero el que vivamos por fe no significa que todo lo que creemos no es verdad, ¿sí? Así como los pensamientos nosotros no los podemos tocar, ¿sí? No los podemos palpar, pero tú sabes que son existentes porque están ahí. Tan es así que si yo te pregunto, Gustavo, ¿en qué estás pensando? Tú vas a darme eh, una explicación de lo que estás pensando. Y yo no lo puedo ni ver ni tocar. Entonces yo no puedo decir que esa es tu experiencia subjetiva, ¿sí? E invalidar lo que tú estás sintiendo por el hecho de que yo no lo veo. Muchas gracias, hermana, y gracias por estar aquí. Y gracias por compartir esto. Ha sido muy especial, así que muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Pues gracias a ti, Gus, por invitarme. Para mí es un gusto. Te he seguido en cada video. Agradezco tus contribuciones a poder fortalecer la fe de muchos de nosotros. Sé que esto también para ti ha sido un proceso como el que hemos llevado muchos, ¿sí? Y en ocasiones yo creo que el problema es que
queremos encontrar respuestas buscando en los lugares equivocados. Entonces siempre es importante, ¿sí? Buscar en los lugares adecuados, ¿sí? Yo creo que eso es bien importante. No podemos fortalecer nuestra fe si todo el tiempo únicamente estamos escuchando a los detractores. Creo que antes de escuchar a los detractores, ¿sí? Hay que vivir línea por línea y precepto por precepto cada principio. Y si después, ¿sí? De intentar vivir línea por línea y precepto por precepto, ¿sí? Aún tenemos dudas, eh, creo que debemos de seguir el consejo no recuerdo qué autoridad lo dijo, pero decía, estoy segura que fue el Elder Holland, duda de tus dudas antes que de tu fe, ¿sí? En ocasiones quizás lo que estemos planteando son las respuestas, son las preguntas equivocadas, ¿sí? Creo que vale la pena pensar en eso. Muchas gracias, hermana. Y gracias por estar aquí. Y de igual forma, a cada uno de ustedes, gracias por ver este episodio de Viajes de Fe. Y si les gustó, pueden darle me gusta, compartirlo, suscribirse al canal. También pueden seguirnos en Facebook, en Instagram o escucharnos en Spotify. Y al final recuerden que el propósito de todo esto es que el viaje de fe de cada uno sea más informado.